hacemos una parte 4 de la clase 14 complemento. Lo que nos queda ahora es hablar de las fuerzas ficticias que siente una partícula, no ya moviéndose en el plano del piso, donde en la latitud en que estemos parados, sino en caída, lo que sería en la vertical del lugar. Si soltamos una partícula en reposo, ya sabemos que el peso la atrae hacia el centro de la Tierra, pero la fuerza centrífuga la desvía hacia el ecuador, y si está cayendo la partícula gana velocidad, y a medida que gana velocidad empieza a ser más importante la fuerza de Coriolis, y cuanta más velocidad tenga, más importante es. Veamos para dónde apuntan cada cosa, y en particular la fuerza de Coriolis a un cuerpo en caída libre, para qué lado lo desvía. Bien, el esquema ya lo conocemos, visto bien de perfil. Si estamos en el hemisferio norte, y acá la partícula en cuestión la separé de la superficie para imaginarnos que desde ahí es que va a caer. En el hemisferio norte, la fuerza centrífuga en este dibujo apunta hacia la derecha, bien perpendicular al eje de rotación de la Tierra, o sea que tiene una componente en la vertical del lugar y una componente en la dirección sur del lugar. Y la fuerza de Coriolis apunta, falta el 2 por todos lados, perdónenme, ustedes lo arreglan. La fuerza de Coriolis apunta hacia adentro de la hoja. Si hacen el producto vectorial, omega, que apunta hacia arriba, por velocidad, que es esa flechita roja, van a tener un resultado hacia afuera de la hoja, y con el signo menos hacia adentro de la hoja, que es la dirección este del lugar. Si hacemos ese análisis en el hemisferio sur, una partícula que soltamos y va a caer hacia el centro de la Tierra, la fuerza centrífuga la va a tirar hacia la derecha, con lo cual tiene una componente vertical hacia arriba y una componente horizontal en dirección norte. Y la fuerza de Coriolis, de vuelta con la mano derecha, omega por B. Ahora la dirección de omega está más cerquita de la dirección de B, ¿sí? Las dos apuntan un poco para arriba. Omega por B apunta hacia afuera de la hoja, con signo menos apunta hacia adentro de la hoja. Y a pesar del 2 que me comí, disculpen, apunta hacia adentro de la hoja. Entonces, en la geografía del lugar, hacia adentro de la hoja es la dirección este. La fuerza de Coriolis para un objeto en caída desde cierta altura hacia la Tierra, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, apunta hacia el este. Y entonces, ¿dónde va a caer la partícula respecto de la vertical del lugar? Bueno, visto desde arriba, el dibujito del hemisferio norte, visto desde arriba, o sea desde un eje, no le puse nombre, pero un eje que viene desde el centro de la Tierra y es radial, lo que define la vertical geográfica. Visto desde arriba según la vertical geográfica, vamos a ver la velocidad hacia adentro de la hoja, porque estamos mirando desde arriba y el cuerpo está cayendo. La fuerza centrífuga tiene componente hacia el sur. Insisto, estamos mirando el dibujito del hemisferio norte. La fuerza centrífuga tiene componente hacia el sur y un poco hacia arriba, que no lo puedo dibujar en este plano. Si soltamos la partícula, va a sentir la fuerza peso estrictamente hacia dentro de la hoja, porque esa dirección normal de la hoja es la dirección de la gravedad, que apunta al centro de la Tierra, y se va a ver desviada, además del peso, por la fuerza centrífuga que la tira hacia el sur. Eso normalmente no lo apreciamos, porque lo que consideramos vertical, como discutimos con la plomada, ya tiene una inclinación hacia el sur cuando estamos en el hemisferio norte. Entonces, entre la gravedad y la fuerza centrífuga aceleran a la partícula en la dirección del hilo de la plomada. O sea, con respecto a una plomada, la fuerza centrífuga no produce desviación. Ya está incorporado eso en la dirección de la plomada. Pero la fuerza de Coriolis, a medida que el cuerpo va cayendo y gana velocidad, apunta hacia el este, y la partícula va a caer un poco más al este de lo que correspondería si no hubiera fuerza de Coriolis. O sea, respecto a la vertical del lugar, va a caer un poco al este. Se puede resolver este movimiento, es un programa muy interesante, pero bueno, la aceleración no es constante. La aceleración va a depender de la velocidad, por la expresión de la fuerza de Coriolis,
y entonces la integración es un poco más complicada. Creo que no corresponde el esfuerzo a los objetivos del curso, pero se puede calcular con el dato de a qué altura se suelta la partícula, cuánto cae, cuánto se desvía al este respecto de el pie de la plomada. Y en el hemisferio sur se repite el análisis. Si miramos desde arriba un eje vertical geográfico apuntándose afuera de la Tierra, sería justo al revés que la velocidad. Bueno, perdón. Desde ese eje vertical geográfico apuntado hacia afuera, hacemos la vista superior del problema. En la vista superior tenemos entonces la partícula que cae, la velocidad como hacia adentro de la hoja, antes de considerar los desvíos, y la fuerza centrífuga con componente hacia el norte y la fuerza de Coriolis con componente hacia el este. De vuelta, entre el peso verdadero, el peso es verdadero, el peso es el peso, y la fuerza ficticia centrífuga definen la vertical del lugar en el sentido de dirección de la plomada. Con respecto a la plomada, la partícula caería igual que el hilo, sometida al peso y a la fuerza centrífuga, pero la fuerza de Coriolis la desvía hacia el este. Cuanto mayor la altura, mayor el tiempo de caída, mayor la velocidad que se consigue, mayor la fuerza de Coriolis, mayor la desviación. Respecto del pie de la plomada, una partícula que cae desde el reposo en el hemisferio sur va a caer igual que en el hemisferio norte, un poco al este del punto de partida. Esto hecho con cuidado, eliminando el roce con el aire y haciendo lo más ideal posible, se puede verificar experimentalmente y se mide el desplazamiento hacia el este. ¿Sí? Es un efecto de que la Tierra es un sistema no inercial, un sistema rotante. Bien, con esto más o menos hicimos unos cuantos ejemplos, hay muchos más interesantes. No voy a seguir acá, los pueden buscar, conversar con sus docentes. Y espero que conceptualmente todo esto contribuya a entender qué estamos diciendo cuando planteamos un problema como la práctica 4, visto desde el piso, y decimos, esto es aproximadamente inercial, se cumplen las leyes de Newton. Bueno, macana. No se cumplen tal cual porque estamos en un sistema inercial, no inercial. La medida cuantitativa de cuán no inercial es el sistema se puede llevar a los efectos no inerciales. Entonces, si estas desviaciones son pequeñas y las toleramos, podemos olvidarnos de ponerlas. Pero si no vamos a tolerar esa diferencia, tenemos que corregir nuestro trabajo de todo lo que hemos hecho en laboratorio parados en tierra, incluyendo las fuerzas ficticias por rotación de la Tierra. Bien, mientras contaba eso, estaba en esta última pantalla. Usamos producto vectorial. Hay que tener bien claro el producto vectorial para que todo esto nos salga bien. Pero lo usamos a lo largo de esta explicación en sentido geométrico, averiguando con la regla en la mano derecha para dónde apunta el resultado y multiplicando módulo por el seno del ángulo que forman los vectores, el módulo del resultado. La otra forma de trabajar producto vectorial, ya saben, es por componentes cartesianas. Entonces, para escribir los vectores importantes en este análisis, que son la velocidad angular de rotación de la Tierra, como vector que apunta del polo sur al polo norte. Y cuando estamos parados en un lugar de la superficie, el vector posición respecto al centro de la Tierra, les puedo dar una recomendación, no mandatoria, pero me parece que funciona lindo, de qué sistema de referencia, cómo poner los ejes en el sistema de referencia de la Tierra para que las cuentas nos salgan de una en todos lados. Y una convención posible, digo una posible, pero que anda lindo, es en cualquier punto de la Tierra que separen, fíjense la latitud con un ángulo respecto del ecuador y pongan latitud positiva en el hemisferio norte y negativa en el hemisferio sur. Pongan ejes X e Y en el plano horizontal del suelo. X de oeste a este y el eje Y de sur a norte. X e Y son horizontales respecto de donde estamos parados. Y el eje Z perpendicular a esos dos para completar la terna.
Y por como les vengo contando, esta terna, si ponemos z hacia afuera, o sea, la vertical del piso hacia arriba, tenemos un sistema derecho. El versor del eje X, producto vectorial por versor del eje Y, nos tiene que dar el versor del eje Z para que los productos vectoriales nos salgan según las convenciones adoptadas. Entonces, con estos ejes, la dirección, el vector posición R siempre tiene componente en el eje Z. O sea, Z está elegido en la dirección radial desde el centro de la Tierra. Así que el vector R tiene solamente componente Z. Y el vector velocidad angular tiene componente Z y componente Y. No tiene componente X. Porque el vector velocidad angular sale como para afuera de la Tierra, en el hemisferio norte. Es como que entra a la superficie de la Tierra en el hemisferio sur, pero siempre, siempre en la dirección polo sur, polo norte, que no proyecta hacia los costados. O sea, no tiene componente este-oeste, no tiene componente X en esta base. Entonces, técnicamente, el vector posición R se puede escribir como el radio de la Tierra por el versor K, el versor del eje Z que dibujamos, y la velocidad angular, sus dos componentes se proyectan según la latitud del lugar. Haciendo el dibujo con cuidado, y para hacerlo, yo en el dibujo puse copias del vector R en rojo y copia del vector omega también en rojo, con origen o dibujados a partir del punto de la superficie de la Tierra en que estamos parados. Así se hacen más fácil las cuentas de proyección y hallar componentes. Resulta que la velocidad angular omega siempre se puede escribir como el módulo por el coseno del ángulo de latitud en el eje Y, o sea en la dirección sur-norte, más omega por el seno del ángulo de latitud en la dirección vertical del lugar, en la dirección versor K. El ángulo positivo o negativo en cada hemisferio nos va a dar el mismo coseno, pero el seno sí cambia, es una función impar. Va a dar positivo en el hemisferio norte, negativo en el hemisferio sur. Y eso tiene que ver con que, si bien la velocidad angular es siempre la misma, el eje Z en el hemisferio norte forma un ángulo agudo con la velocidad angular, y en el hemisferio sur el eje Z se va inclinando, pega la vuelta y forma un ángulo obtuso con la velocidad angular. Entonces la proyección es hacia Z negativo. Bien, con estas convenciones pueden calcular entonces sistemáticamente los productos vectoriales con las reglas de componentes, básicamente esa de desarrollar el determinante de los versores IJK, componentes X y Z del primer factor, componentes X y Z del segundo factor. Hacerlo con componentes está perfecto, técnicamente puede ser más conveniente si uno trabaja mucho con esto, pero yo creo que mientras lo hacemos no vemos para dónde apuntan las cosas. Entonces recomiendo siempre tener el dibujo y la regla de la mano derecha a mano. Si van a volcar estos trabajos a cálculo de computadora, por ejemplo, bueno, es mucho más eficiente poner componentes y dejar que la máquina trabaje y tener un sistema o una convención que funciona en cualquier lugar de la Tierra y usar siempre la misma. Por eso esta recomendación y nada más. Es todo por este tema. Hasta pronto.